periodista columnista de la revista Semana, columnista estrella, Daniel Coronel, que se ha ocupado del tema de Uribe, de todas las denuncias en su contra desde hace muchísimo tiempo, desde su primer mandato. ¿Cree ahora usted ya en la justicia colombiana, Daniel? Buenos días, Darío, qué gusto saludarlo. No, yo creo en la justicia. Obviamente estamos llenos de ejemplos de impunidad, muchas publicaciones periodísticas que documentan fuertemente la responsabilidad de unas personas no terminan prosperando en nada. Entonces, pues tampoco eso me atormenta. No creo que la labor del periodismo sea hacer justicia, ni que el periodismo sea una rama auxiliar de la justicia. Nosotros solamente estamos para investigar y contar las cosas para que la gente las sepa. Si la justicia actúa, pues muy bueno, y si no actúa, pues no nos debe causar frustración, porque pues el deber nuestro es otro. Daniel, en sus columnas usted viene comentando cómo eventualmente se tocó a estos testigos, cómo se hizo acercamientos con ellos. ¿Usted quisiera resumirnos en qué consistieron esos acercamientos? Sí, señor, Hernando, el 16 de febrero la Corte tomó una decisión ordenando compulsar copias para investigar a Álvaro Uribe por manipulación de testigos. La misma determinación de la Corte establecía un plazo de 5 días desde el momento de la notificación para que Uribe y su abogado presentaran un recurso. En ese momento empezó una enorme presión sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, que vino a través de varias vías. Una de esas vías fue un abogado que se llama Diego Cadena, es un abogado de narcotraficantes como Don Mario, como Diego Rastrojo, como Don Diego. Ha sido también tramitador de cartas de narcotraficantes convenientes a políticos, como cartas de Gordolindo, por ejemplo, y de otros narcotraficantes. Este señor, aparentemente, o según me lo dijo él mismo, fue contratado por Uribe para visitar cárceles buscando testimonios a su favor. Una de las cárceles que visitó fue la Picota, buscando que Juan Guillermo Monsalve cambiara el sentido de su declaración. La aproximación que hizo tanto a Monsalve como a su esposa fueron grabadas, hay pruebas de eso, y simultáneamente otro sujeto que se llama Carlos López y es conocido con el alias de Caliche y el Llanero, estaba hablando con el entonces representante de la Cámara y ahora senador recién posesionado Álvaro Hernán Prada, también para presionar a Juan Guillermo Monsalve, de lo cual hay también grabaciones, mensajes de texto, todo esto se ha publicado. Como si fuera poco, pues digamos, el fastidio del expresidente Álvaro Uribe porque estas pruebas se estaban conociendo, lo llevó a contratar a un abogado en Estados Unidos para que me ordenara, a través de una acción de cese y desistimiento, que no publicara más columnas que contuvieran declaraciones sobre Uribe, lo cual pues hace parte de la columna de la semana pasada, y en esto es en lo que vamos, básicamente. La Corte Suprema de Justicia decidió ayer llamarlo indagatoria por 2 de los delitos, por fraude procesal y manipulación de testigos, y vamos a ver en qué evoluciona esta situación. Vi también en su columna que otro prestigioso abogado como Jaime Lombana también estuvo involucrado en esos contactos. Y ahora, lo que dice la Corte Suprema de Justicia y por lo que llama indagatoria a Álvaro Uribe es porque para la Corte hay pruebas suficientes de que Uribe sabía de todas estas gestiones. Es decir, que él no puede decir en algún momento que esto fue a mis espaldas, que fueron iniciativas de estas personas por su cuenta, sino que Uribe, hay chats que comprueban que él sí sabía de todo lo que estaban haciendo el señor Cadena, el señor Prada y el señor Lombana. El señor Caliche, lo de Jaime Lombana admite una discusión, Darcy. Jaime Lombana fue a la cárcel Picota uno de los días en que fue Diego Cadena, coincide, hay grabaciones de video de las cámaras de seguridad entrando. Por cierto, una parte del sistema de seguridad milagrosamente se desactivó en el momento en que convenía, pero por fortuna y gracias a la cooperación judicial con Estados Unidos, no era ese el único dispositivo que estaba grabando, sino también existía otra derivación de esa grabación, por lo cual la prueba no se perdió. Pero el doctor Lombana lo que dice es que fue acompañando a su actual suegra,
que además es familiar de un señor que se llama Enrique Pardo Hash, que está condenado a 29 años de cárcel por el secuestro del suegro del expresidente Pastrana. Lombana dice que Pardo Hash me dijo a mí, trató de ponerle el tema y que él no se lo dejó poner, y él dijo que él no era abogado de Uribe para esos asuntos. Unos días después que coincidí con Lombana y Uribe en una diligencia de conciliación de la Corte, me dijo que desde ese momento él ya se estaba involucrando en el manejo de ese caso judicial, pero lo que quiero decir es que es distinta la situación del abogado Cadena, del abogado Diego Cadena, de la del abogado Jaime Lombana, y que la Corte, la Justicia, la Fiscalía establecerá cuál es la responsabilidad real de cada uno, pero me parece que las pruebas que se han hecho evidentes sobre Cadena no existen en la misma dimensión y con el mismo peso sobre Lombana. Daniel, José Luis Barceló, el presidente de la Corte, dice en un comunicado de prensa que él ha pedido protección para la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve. ¿Sabe usted si sí se le está prestando de manera suficiente? No, señor Darío, yo lo ignoro, me parece que es vital porque pues a este señor han tratado de asesinarlo 2 veces, una a puñaladas en la cárcel de Cómbita y otra aparentemente a través de un veneno que no se consigue en Colombia, que no circula comercialmente en Colombia, en la cárcel Modelo. Entonces pues son evidentes que existen unas amenazas muy fuertes contra él y contra su familia, y es del todo necesario que la justicia actúe para protegerlo. Daniel, ¿existe algún nexo causal que usted haya visto en sus investigaciones frente a estos casos de manipulación de testigos y lo que hace específicamente las investigaciones, indagaciones y juzgamiento que actualmente hace la jurisdicción en contra de Santiago Uribe Vélez? A ver, lo que pasa es que hay 2 etapas o casi 3 de estos hechos, Hernando. Esto último, por lo cual la Corte está llamando indagatoria al expresidente Uribe, según entiendo, a partir de la lectura del comunicado, se refiere a hechos posteriores al 16 de febrero de este año, es decir, la manipulación o la presión eventual que sufrió el testigo y su familia por cuenta de la necesidad del expresidente Uribe y de sus abogados de entregar un recurso en una fecha determinada. Antes de eso, en la compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia hay evidencia también de que el testigo y su padre y sus hermanos recibieron presiones a través de un presunto conformador de grupos paramilitares, el señor Juan Guillermo Villegas Uribe, quien se reunió con el expresidente Uribe y tuvo conversaciones con el expresidente Uribe, conversaciones entre otras en donde el expresidente le advierte que están siendo grabados y se refiere en términos muy desobligantes a la justicia. No quiero repetirlos, no soy el dado a repetirlos, pero esa grabación ustedes mismos la han publicado y es parte pues de otro proceso, pero todo nace porque Juan Guillermo Monsalve es el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas y dice que tanto Santiago Uribe Vélez como Álvaro Uribe Vélez participaron en la conformación del Grupo Metro de las Autodefensas y en la orden de ejecutar varios homicidios que tuvieron escenario en esa hacienda Guacharacas de tan triste recordación. Todo parece indicar, Daniel, que el tema va a pasar a manos de la Fiscalía, que la Corte Suprema de Justicia va a decir que no tiene la competencia para investigarlo más. ¿Usted confía en la Fiscalía y en, digamos, la importancia que le dé a este proceso? A este y a los otros. Básicamente, Darcy, yo no sé si eso es así, porque los argumentos que estoy oyendo no me parecen muy convincentes, que lo que pasa es que son acciones que no tienen que ver con su labor de congresista, entonces que podrían pasar a la Fiscalía. Me parece que, por ejemplo, cuando el senador sucreño Álvaro García ordenó la masacre de Macayepo, tampoco era en cumplimiento de sus funciones de congresista y fue condenado por la Corte Suprema por ese homicidio múltiple, que
que cuando Mario Uribe se le comprobaron vínculos con paramilitares, renunció a su fuero y después la Corte volvió a abocar su caso, no era por cosas que tuvieran que ver con sus acciones como congresista, sino por sus alianzas con grupos paramilitares. En fin, sobre eso hay antecedentes y habrá discusiones que deben darse en el terreno jurídico, en el cual pues yo no soy doctor ni pretendo opinar. Lo que yo digo es que independientemente de que la justicia actúe o no, investigue o no, los periodistas estamos en el deber de buscar esas pruebas y de hacerlas públicas, porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es subordinado a la rama judicial y a las acciones que tome la rama judicial, sino nosotros tenemos una responsabilidad social con la gente, con los ciudadanos, y tenemos que dedicarnos con toda consagración a que eso se cumpla. Daniel, ¿considera usted que los medios de comunicación de Colombia en general hemos contribuido precisamente a denunciar cosas que de otra forma hubieran permanecido ocultas o por allá en el archivo y un juzgado? Algunas sí y otras no, Darío. Me parece que aunque el saldo es bueno en algunos aspectos, yo creo que hemos tenido una larga y perniciosa connivencia con el poder que ha llevado a que se oculten los crímenes de los poderosos. Y es muy importante que el periodismo tenga sentido y conciencia de lo que debe ser su papel de ahora en adelante, porque nadie, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. En ese orden de ideas, usted es partidario de que Colombia entre a debatir en forma si debe seguir existiendo la figura de los aforados. Sí, es interesante porque se suponía que era una doble garantía, una garantía para los aforados de que iban a tener la justicia más calificada, porque eran las altas cortes las destinadas a procesarlos, y por otro lado también una garantía para la sociedad de que esto no iba a estar sujeto a los tráficos de influencia y a las posibilidades que tiene un poderoso de meter base en las decisiones que se tomen. Vamos a ver qué sucede con la reforma a la justicia. De momento no soy optimista frente a lo que ha anunciado Álvaro Uribe por boca del presidente electo Iván Duque, con el propósito de eliminar cortes, y precisamente la corte que lo está investigando, quizás para tener un escenario más cómodo donde debatir sus conductas. Daniel, yo lo conozco a usted y usted normalmente antes de una columna ya tiene pisada la otra. ¿Tiene más revelaciones sobre este caso para su próxima o sus próximas columnas? Sí, señor. O sea que en la próxima columna de este sábado o domingo, cuarto capítulo, quinto o sexto. No necesariamente en la próxima. Quizás en la próxima, quizás en otra que siga. Darío, yo tengo un deber que cumplir. Para mí sería mucho más fácil la vida si no me metiera en estos temas. Yo podría vivir con mucha más comodidad y tranquilidad sin esto, pero siempre he pensado que mi deber está por encima de mi comodidad. ¿Se ha sentido intimidado? Pues claro, me he sentido intimidado, amenazado, mi familia ha sufrido esto, he puesto en riesgo mi seguridad, mi tranquilidad, mi estabilidad económica, mi estabilidad laboral, he sufrido persecuciones en Colombia y fuera de Colombia, y está documentado más allá de cualquier opinión, porque hay funcionarios condenados por eso, que durante el gobierno Uribe se ordenaron seguimientos ilegales en mi contra, entre otras cosas con el propósito de establecer cuáles eran mis fuentes de información. No tengo ninguna duda de que esos seguimientos y esas hostilizaciones continúan en este momento, y que, por ejemplo, ellos saben muy bien que mi fuente no es la Corte Suprema de Justicia. Hombre, ¿cuántos procesos tiene en su contra el expresidente Uribe registrados? No sé, en la Corte Suprema tiene 22, pero no sé los que existen en la Comisión de Acusaciones y en otras instancias de la justicia, pero en la Corte Suprema tiene 22, hice la evaluación hace poquito y tengo el registro con el número de procesos y el magistrado que lo tiene a cargo. Daniel, ¿cómo vio el pronunciamiento que hizo el presidente electo Iván Duque, rodeando al senador Álvaro Uribe en las horas de la noche de ayer? Pues me parece que se quedó corto en su deber institucional de respaldar la independencia de la rama judicial y de asegurarse que esas investigaciones se van a cumplir sin importar la independencia, sin importar la influencia que tiene su mentor en el ámbito nacional. Creo que el presidente electo Duque tiende todavía a portarse como candidato y a veces
como lo hemos visto en otros episodios, tiende a olvidar que está obligado por el peso de su investidura a comportarse de otra manera. Daniel, ¿cómo no preguntarle a usted por un hecho también de alto impacto nacional y de actual coyuntura y tiene que ver con los falsos positivos, investigación que ya emprendió la JEP? ¿En qué cree usted que va a terminar eso? ¿Cuáles son sus expectativas sobre esa investigación y quiénes cree que van a estar involucrados? No, yo pienso que lo más importante de ese proceso, Hernando, es determinar que no fueron unos hechos aislados, que no fueron las consecuencias de la actuación de unas manzanas podridas, sino que existió una políticas sistemáticas de body count, de acumular bajas para buscar ascensos, para buscar ventajas económicas y ventajas institucionales también para unos militares, y que es importante que se sepa no solamente lo que ocurrió dentro de la cadena de mando militar, sino sobre todo dentro de las decisiones políticas que llevaron a que ese tipo de crímenes fueran posibles. Es que espanta realmente. Yo me sobrecojo cuando leo la cifra de la propia JEP en boca de la presidenta de la sala respectiva, la doctora Lemaitre, que entrevistamos ayer en Caracol, y ella dice, aquí tenemos documentados, enviados por la Fiscalía, más de 2.466 ejecuciones extrajudiciales, pero las investigaciones continúan y la Fiscalía sigue mandando. Fuentes que me merecen todo crédito me indican que pueden ser entre 3.500 y 5.000 ejecuciones extrajudiciales. Esto es algo que no puede quedar así, pues, como simplemente algo demasiado vergonzoso para nuestro país y para nuestras instituciones, Daniel. Sí, es solo para tener un orden de magnitud, es prácticamente el 40% más de los asesinatos selectivos que ejecutó la dictadura chilena durante todos los años que estuvo dirigiendo el país. Pues Daniel, muchísimas gracias a usted como periodista, como columnista. Es extraordinario su valor civil, su coraje, su capacidad de investigar. Por algo en este momento y desde hace rato es también el director de los servicios informativos de la cadena Univisión. Un feliz día, Daniel Coronel. Mil gracias, Darío, y mil gracias a todos.